también la bienvenida a mi papá de crianza que está aquí, que me crió, Jesús Claro. De verdad, bueno, me alegra por tenerlo aquí hoy en esta mañana, en esta escuela dominical, y a él le doy la cordial bienvenida también en el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo. ¿Podemos parar? ¿Podemos parar? Mateo capítulo 5. Aleluya. Mateo capítulo 5, el verso 14. Vamos a leer estos 3 versículos hasta el 16, todos. Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan alabanza para el Señor? Mis hermanos, tengan la bondad. Aleluya. Bueno, hermanos, yo creo que estamos hoy en una escuela dominical misionera. Amén. Y creo que el objetivo es darle como el sentido a lo que es la obra misionera. ¿Sí? Y cuando se habla de misiones, pues se habla del propósito que tiene este evangelio sobre esta tierra. Y creo que es algo que nos identifica cada día como hijos de Dios, como iglesia del Señor, ser misioneros. Cada uno de nosotros desarrollamos una labor con el objetivo de que esta misión que un día nos alcanzó a nosotros también alcance a otros más allá de mi familia. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbrera de la vida. Así que la vida necesita estar iluminada por Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él es la luz que alumbraba a todo hombre. La Biblia dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Aleluya. Así que esa luz que ha venido alumbrando la vida de los hombres se nos ha manifestado, se nos ha acercado más. Y al tener esa luz que ilumina la vida, Jesús, después de tener ya, habiendo llamado a un grupo de personas para seguirle a Él, ahora comisiona diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Primero Él vino iluminando nuestras vidas. Amén. Pero ahora nos encarga que esa luz que Él ha puesto en nuestras vidas debe trascender al mundo. Amén. Así que esa luz no debe alumbrar solamente a mi familia, a los que están aquí en la iglesia o los que están en mi casa. El objetivo de este evangelio es que esa luz llegue a todo el mundo. Amén. Así que por eso necesitamos tener en cuenta que Dios tiene un propósito definido con este evangelio. Amén. Y es que la gente conozca la salvación, conozca el evangelio. Y para que la gente sea iluminada, Dios ha llamado a un pueblo. Por eso la Biblia dice: mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día estábamos en la oscuridad total,
De Dios sabíamos muy poco. Sabíamos que hay Dios, pero no conocíamos en realidad quién es Dios y cuál es el propósito de Dios para la vida de los seres humanos. Pero cuando alguien comenzó a predicarnos y cuando comenzamos a ver que había gente que vivía con una forma de vida muy diferente a la que se vive en la corriente del mundo, eso comenzó a inquietar nuestras vidas. Comenzamos a ver que hay una familia que vive diferente. Y eso comenzó como a alumbrar nuestra oscuridad y hacernos entender que sí se puede vivir una vida diferente a lo que se vive en el mundo. Y que se puede adquirir la esperanza de vida eterna, aunque vivamos en un mundo de tinieblas. Por eso el Salmo 119 dice, allá en el verso 5, el salmista expresa qué es lo que alumbra la vida. Por eso él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Así que lo que alumbra la vida del ser humano es la palabra de Dios. Esa palabra es la que iluminó nuestra vida, nuestro hogar. Cuando alguien comenzó a predicarnos la palabra y que nos dimos cuenta que vivía una vida diferente basada a esa palabra de Dios, eso comenzó a inquietar nuestra vida. Y comenzó a hacernos ver cosas diferentes que antes no habíamos visto. Y por eso hoy estamos aquí viviendo una vida diferente. Por eso hoy hacemos parte de un pueblo que vive y actúa muy diferente a todos los pueblos. Así que la iglesia de Dios se caracteriza por llevar una vida diferente. Por eso dice que alumbrar es que la gente vea nuestros hechos. Así que el evangelio no es un evangelio que se lleva escondido. El evangelio es un evangelio que debe ir a flote de nuestra vida, que todo el mundo vea quiénes somos en esta tierra. No podemos ser una iglesia escondida, no podemos ser una familia cristiana que nadie sepa quién somos. Necesitamos que el mundo conozca quiénes somos y por qué hoy vivimos así. Eso deberá inquietar al mundo completamente. Así que, hermanos, esto tiene un propósito más allá de haber creído al evangelio. Esto tiene un objetivo de llevarnos más allá de haber recibido un mensaje que un día nos dieron. Si hoy tenemos como resultado una vida diferente, una esperanza diferente, ya no pensamos como antes pensábamos, que la vida se termina en el sepulcro y que hay que aprovechar para recibir lo que se nos presente en esta tierra, porque todo termina el día de la muerte. Ahora sabemos que hay uno que nos guía más allá de la muerte. Porque Dios nos ha iluminado nuestra mente oscura. Un día no nos dejaba ver más allá de pronto, aún de la misma muerte, pero como Jesucristo vino y sacó a la luz la inmortalidad por el evangelio, ahora tenemos una esperanza gloriosa y decimos, hay que guardarnos del mundo y vivir para Dios, porque hay una esperanza de vivir con Él eternamente. Y el objetivo de esto es que el mundo entero lo conozca. Así que nosotros debemos armarnos de la palabra de Dios y que esa palabra esté en nuestra vida y la gente la conozca. El objetivo de ganar la gente, de que haya multitudes que conozcan el evangelio, hermano. El objetivo de esta predicación no es que aquí hayan 300 ni 500 creyentes. El objetivo de este evangelio es que San Cristóbal completo conozca que Jesucristo es el Señor. Sino que la gente conozca. Porque cuando nosotros demos a conocer este evangelio, el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Así que nuestro trabajo es que la gente conozca. Y esto es un compromiso grande. Esto es un compromiso de llevarlo a todo rincón, a todo pueblo, a todo barrio. Así que no podemos enfrascarnos en un solo sitio. No podemos quedarnos encerrados en un solo lugar. Hay que ir trascendiendo fronteras. Hay que ir trascendiendo familias para que la gente sepa
lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en el mundo. Hermano, vean, la gente vive en el desenfreno de la vida y vive en la oscuridad porque no conocen a Dios. ¿Cuántas gentes hoy caminan por el mundo y sienten que todo el mundo lo desprecia y que la vida no vale nada? Y por eso ellos aún aborrecen y odian a las personas. Y por eso tratan mal, por eso roban, por eso matan, por eso viven con un objetivo de destruir a la gente, porque miran que todo el mundo los trata mal. Pero cuando esas gentes comienzan a oír el amor de Dios, comienzan a oír que hay un ser que los ama y que hay una vida diferente, la mente comienza a cambiarles. Y ese pensamiento oscuro comienza a esclarecerse por una nueva forma de vida. Y la gente comienza a entender y a decir: yo creo que voy a salirme de esta vida porque Dios tiene un propósito mejor conmigo. Y si lo hizo con aquel que está allá, también lo puede hacer conmigo. Así que, hermanos, la vivencia da un mensaje muy poderoso. Qué bonito es demostrarle a la gente lo que somos. Hermano, qué lindo es que la gente sepa que hay una familia que Dios la ha cambiado y que vive en paz, que vive tranquila, que obra bien, que actúa bien por encima de lo que el mundo dé, por encima de lo que otro me pague. Yo tengo una palabra que me alumbra, y cuando yo soy alumbrado por esa palabra, yo respondo y yo actúo conforme a lo que el Señor me enseña en su palabra. Los hechos del mundo, los hechos de mucha gente quizás dan pie para hacer otra cosa, pero el que vive iluminado por la palabra de Dios actúa conforme a la Biblia, actúa conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por eso allá en 2 de Pedro, el capítulo 1, del verso 19, la Biblia dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El hombre necesita ser iluminado internamente, hermanos. Así que la iluminación de la gente, la luz que alumbra el mundo, es la palabra de Dios. No podemos ser creyentes solamente del culto, de aplaudir y solamente de cantar un himno. Debemos entender que es la palabra de Dios la que alumbra a la gente. Y si esa palabra es la que alumbra los corazones, por eso la Biblia dice que la palabra de Dios debe abundar, debe morar con abundancia en nosotros. Un creyente debe estar lleno del conocimiento de la palabra. Hoy muchas veces el estudio de la Biblia, el conocimiento de las Escrituras, ha sido dado solamente al que tiene el compromiso de predicar, a los líderes de juventud, a los líderes de Dorcas, a los diáconos. Y muchos no se preocupan por conocer la Biblia porque no tienen un compromiso. Pero qué lindo es saber que los primeros creyentes, aún aquellos que solamente los llamaron para que sirvieran comidas a las viudas, eran gentes que eran llenos del Espíritu Santo y de un conocimiento poderoso que podían demostrarle a cualquier persona el plan de salvación por las Escrituras. Por las Escrituras. Porque, hermanos, Jesús murió conforme a las Escrituras. Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Y si Él actuó conforme a las Escrituras, la iglesia sigue predicando conforme a las Escrituras. Hoy hay muchos mensajeros por el mundo, de pronto impresionando gente con testimonios, con mensajes de que Dios me mostró esto, de que un día me aconteció tal cosa. Y de allí cimentaron una doctrina y comenzaron a reunir gente, y con eso han llevado a muchas personas a congregarse. Pero no así la iglesia, que tiene un mensaje que está plasmado en las Sagradas Escrituras. La iglesia tiene un mensaje que está definido y es el mismo que se predicó hace más de 2000 años. Todavía se sigue predicando el mismo mensaje. A veces pensamos, hermano, que para predicar hay que volar más alto de las nubes, quizás por allá, o ir a hacer no sé qué cosa.
El mensaje de la Biblia está tan al alcance de nosotros, hermanos, que hasta la persona más sencilla lo puede entender. Amén. La Biblia fue escrita en un lenguaje, en una cultura prácticamente campesina, en una cultura donde la persona más sencilla lo puede entender. Y déjame decirle que la forma del campo es la forma más práctica de entender las cosas. Así que no necesitamos de que haya que pensar que hay que conocer la nueva tecnología para entender la Biblia. No, eso nos puede ayudar para proyectar aún el mensaje a la actualidad que tenemos, pero no es la base fundamental. La Biblia está al alcance de todas las personas. ¿Sabe por qué? Porque esto lo dirige el Espíritu de Dios. Amén. Una persona que la dirige el Señor, la Biblia dice: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque tenéis la unción del Santo, y la unción misma ella os enseña. Un creyente que se mete en Dios y que Dios mira la intención de querer servirle, ese creyente recibe conocimiento. Amén. Recibe palabra de Dios. Amén. Y cuando habla tiene de qué hablar, hermanos. Amén. Pero qué triste a veces, que a veces pasan los años, pasa el tiempo, y de la Biblia sabemos muy poco. Si nos preguntan cuántos años tienes de ser creyente, cuántos años tienes de haberte entregado al Evangelio, tengo 10, 15 años, 20 años. Pero ¿qué sabes de la Biblia? ¿Qué sabes del mensaje bíblico, hermanos? No son 2 versículos, no son 3 versículos los que siempre recitamos en el culto. Debemos aprender a conocer cuál es el plan de salvación en las Escrituras y demostrárselo a la gente. Amén. Vean, muchas veces he subido en taxi, en moto, por allí. Dios le bendiga, varón, yo soy cristiano. Y le pregunta a uno: dígame, ¿cuál es el plan de salvación para las almas? ¿Cuál es el proyecto de salvación de Dios para el hombre? ¿Cree en Cristo? Eso es lo que usted oye por ahí. ¿Cree en Cristo, hermano? Pero es que eso no dice nada. Creer no solamente dice nada. ¿En qué es lo que vamos a creer? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Cómo murió? ¿Cómo resucitó? ¿Qué fue lo que mandó a que nosotros recibiéramos? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? ¿Cuál es la salvación? ¿En qué hay que creer? Eso es lo que el mundo necesita conocer, hermanos. Así que si queremos que la gente se convierta y que haya multitudes de gente convertidas al Señor, hay que agarrar a Venezuela y ir casa por casa y enseñarles cuál es el plan de salvación. Amén. Pero si yo mismo todavía no lo he entendido bien, entonces necesitamos preocuparnos. Jesús dijo: el que me sigue. ¿Cómo me sigue? El que está al lado de Jesús sabe lo que Él ha hecho. Y para saber lo que Él ha hecho está en las Escrituras. Por eso dice: tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra la que es segura para creer en el Señor. Es la a la cual debemos hacer bien cuando estamos atentos. La Biblia dice que es la palabra que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Hermano, en el mundo vivimos en un ambiente de oscuridad. La gente no sabe sino pagar mal por mal. La gente no sabe sino derrochar la vida. Pero cuando la palabra nos alumbra en esa oscuridad, podemos entender que hay un propósito de salvación. Así que, hermano, esto no es solamente ir a decirle a la gente: mire, el Señor sanó a tantos leprosos. Déjame decirle, vea, hay muchos que han cimentado el mensaje de la salvación en las señales, pero las señales son las que siguen el mensaje, la predicación del Evangelio. Jesús dijo: y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Las señales van después de la predicación, pero a veces se predican más señales que el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Por eso hay gente que valora más la sanidad del cuerpo físico
recibir la salvación. Amén, amén. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, asiste a los cultos y después que son sanos no vuelven más? ¿Por qué? Porque no los inquietamos en que lo más valioso es la salvación de nuestra alma. Amén. Jesús predicó fue el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia. El tiempo se ha cumplido. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Aquello que se anunció allá desde el Edén, cuando el hombre perdió la imagen de Dios, perdió la comunión con su Creador. Un día Dios le dijo a la serpiente y a la mujer que colocaría enemistad y que un día la serpiente heriría el calcañar de la simiente de la mujer y que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Jesús viene diciendo, ese tiempo que se anunció se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, como quien dice, Dios vuelve a retomar el control de la raza humana. Tenemos a nuestro Dios reinando en la tierra y por eso vale la pena decirle a la gente, hay oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Que la gente sepa que Dios no solamente está sanando, sino que está salvando a la gente. Eso necesitamos que el mundo sepa. Así que Jesús trajo un mensaje centrado en lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Aleluya. Y eso se cumplió. Y eso sigue actuando. Si nosotros queremos que la gente un día llegue al conocimiento de la verdad, debemos comernos este Nuevo Testamento, este Antiguo Testamento y decirle, Señor, yo necesito que esa palabra profética esté en mi vida, que al abrir mi boca, esa palabra pueda fluir en mí. Que podamos fluir de palabra de Dios. Eso será lo que cambia los hogares. Eso será lo que salva a la gente. Cuando la gente comienza a creer lo que la Biblia dice, Dios estará obrando allí y ellos recibirán bendición de Dios. Que si la gente cree lo que la Biblia no dice, Dios no tiene compromiso con eso. Dios no tiene compromiso con esas cosas. El compromiso de Dios salvar es por lo que Él ha dicho en su palabra, es por lo que Él está haciendo. En San Juan capítulo 5, el verso 39, el Señor le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vean, los judíos se interesaban en estudiar la Biblia. Por eso usted mira que ellos le citaban las Escrituras al Señor. Y ellos se interesaban en estudiar las Escrituras porque allí sabían que estaba la vida eterna. Ese era el objetivo, hermano. La Biblia no se estudia para demostrarle a otro que yo sé más que él. La Biblia se estudia para saber cuál es el mensaje que nos da la vida eterna. Así que ellos se interesaban por eso y Jesús les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres saber de Jesucristo? Métete a estudiar la Biblia. Amén. Sí. Métete a estudiar la Biblia. El profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo muchos lo han utilizado para decirle a Dios que les muestre algo diferente de lo que está en la Biblia. Muchos los han utilizado supuestamente para que Dios les muestre el infierno. Muchos los han utilizado para que Dios les muestre el cielo. Pero déjame decirles, ¿sabe qué es lo que responde la Biblia a esa profecía? La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Aleluya. Lo que no ha entendido ni ha llegado a imaginarse es lo que Dios tiene, pero la Biblia sigue diciendo, pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Así que eso está en nuestras manos. Así que eso está en nosotros. A través del Espíritu de Dios podemos conocer esas cosas que los ojos de los hombres no han visto, que los hombres no han imaginado todavía. Y
nuestra gente anda buscando otra cosa, pero eso está en la iglesia. Amén. Y déjame decirle, la luz que iluminará a la gente que anda en la oscuridad está aquí en la iglesia. Amén. El mensaje que hará que la gente cambie y sea salvos está aquí en la iglesia. Por eso en Hechos capítulo 5, el verso 42, la Biblia dice que no cesaban todos los días en el templo y en las casas de enseñar y predicar a Jesucristo. Y saben que por eso ellos sufrieron persecución, porque los principales ancianos y sacerdotes del pueblo le dijeron: vosotros habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Vea, la gente se dio cuenta y dijeron: pero es que estos evangélicos llenaron a Jerusalén de esa doctrina. ¿Sabe qué me da tristeza cuando llegamos a San Carlos? Vea, la gente me decía: pastor, usted predica muy diferente. Porque la gente tiene el concepto de la Trinidad, solamente sabe que Dios es una Trinidad, y tiene el concepto de que Dios, que el profeta es el que dice lo que el pueblo tiene que hacer, y la gente tiene un profeta y lo que Dios le mostró al profeta eso es lo que hace, y la Biblia la tienen allí como a un lado. Pero cuando comenzamos a enseñarle la Biblia a la gente, la palabra de Dios, la gente dice: pero este mensaje es muy diferente. Pero ¿saben qué han dicho? Mucha gente que los hemos inquietado a estudiar la Escritura, están estudiando y dice: ahora nos damos cuenta que verdaderamente ustedes predican la verdad. No lo decimos nosotros, lo está diciendo la gente que está en el mundo. Los que un día nos decían: ¿por qué ustedes predican diferente? ¿Por qué no se unen todos en un solo montón? Pero ya la gente se está dando cuenta cómo predicándoles la Biblia, mostrándole por las Escrituras. Jesús comenzó a mostrarle a los caminantes de Maús por las Escrituras. Amén. Aleluya. El etíope fue evangelizado mostrándole por las Escrituras. A la gente hay que mostrarle la Biblia para que vean que es la palabra de Dios. Eso era lo que hacían los primeros cristianos. Cuando no estaban predicando en el templo, estaban en las casas. ¿Pero qué estaban predicando? A Jesucristo. Amén. Hermanos, Venezuela no necesita saber que hay una iglesia más en un estado. Venezuela necesita saber quién es Jesucristo. Amén. Venezuela necesita saber que Jesucristo es el verdadero Dios. Amén. El verdadero Dios. Y la vida eterna, no hay otro más. La gente cree que Él lo sana. La gente cree que Él lo saca de la borrachera, que Él lo saca del vicio, pero muchos no lo conocen. Y lo que la gente necesita es conocerlo a Él. Amén. Y si queremos que sean iluminados, hay que predicar. Miren lo que dice Mateo capítulo 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio. Oigan bien, ¿cómo comenzó Jesús su ministerio de predicar el Evangelio? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Juan estaba predicando a Jesucristo. Amén. Estaba encaminando a la gente para que lo recibieran a Él. Amén. Juan no estaba exhibiéndose a Él mismo. Juan estaba mostrándole a la gente quién venía detrás de Él. Amén. Pero cuando a Él lo colocaron preso, entonces se levanta Jesús y comienza a recorrer los lugares. Amén. Y dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Cómo resplandeció esa luz? El verso 17 no lo dice, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cómo fue que Cristo iluminó a los gentiles? Amén. Predicando la palabra. Amén. Y si Él predicó su palabra, nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Amén. Tenemos que seguir predicando su palabra. Así
Así que, iglesia, ¿sabe qué? Anunciar el Evangelio es conocer a Jesús. Amén. Anunciar el Evangelio es conocer la buena noticia. Amén. Vea, quiero que terminemos con este pasaje que está en Romanos capítulo 10. La Biblia dice en el verso 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A la gente hay que enseñarlos cómo es que se invoca el nombre del Señor, cómo se recibe la invocación del nombre de Jesús. Todo el que, pero dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero se necesita creer, hermanos. Amén. Y para creer Jesús estableció que lo primero es predicar. Ir y predicar. ¿Para qué? Para que la gente crea. Así que la gente necesita creer en lo que se está predicando. Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La gente necesita oír, hermano. Necesitan oír. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que Dios ha establecido. Esto no es para el que se le antoje por allí, como dice por allí alguna canción, que ojalá que a todo el mundo se le meta la loquera de agarrar una Biblia para predicar buenas nuevas. Eso no es así. Dios ha establecido un propósito y en ese propósito Él ha redimido una iglesia y ha levantado unos siervos a quien Él ha enviado. Este mensaje tiene un principio, tiene un origen, y estos hombres que Dios estableció un día y los mandó al mundo entero, hoy nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Y el mensaje que el mundo necesita conocer, nosotros lo tenemos. Amén. Está aquí en la iglesia. Amén. Así que no podemos esperar que la gente se convierta si no ha oído el Evangelio. No podemos exigirle a que la gente sepa cuál es la invocación del nombre de Jesús si no le hemos predicado. Así que esto es de responsabilidad. Esto es de dedicación, esto es de tomar compromiso. Hermanos, necesitamos dedicarle más tiempo a la predicación de la palabra. Hermano, dígame una cosa, ¿cuántos vecinos suyos saben la doctrina que usted cree? ¿Cuánta gente sabe lo que usted cree del Evangelio? ¿O usted cree que porque la gente lo ve que usted sale con una Biblia para el culto, eso es predicar el Evangelio? De eso está lleno el mundo. Pero la gente necesita que alguien se siente a explicarles. Amén. Amén. Por eso el etíope, cuando Felipe se le acerca, le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Amén. Hermano, hay mucha gente que quisiera entender esto, pero lamentablemente, aleluya, necesita que alguien sea capaz de llegar a tocar esa puerta y decirle lo que Dios nos ha mostrado. Queremos que el mundo conozca la salvación. Hermano, dediquémosle más tiempo a la Biblia. Conozcamos más la Escritura. El mundo necesita saber qué es lo que Dios ha mandado para ser salvo. No podemos obligarle. A veces hay hermanos que agarran a la gente, amigo, ¿cuándo te vas a arrepentir? Eso no es un mensaje. El mensaje es enseñarle qué es lo que Cristo ha hecho por él. Amén. Que él sepa qué es lo que Jesús ha hecho, qué es lo que tenemos que recibir. Yo voy a invitarlos a estar en pie. Yo no sé cómo estaremos llevando. Yo sé que estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Sé que estamos evangelizando. Usted no me vaya a parar, hermano. Pero yo no sé si usted se sienta que como que nos falta quizás dedicar un poquito más de tiempo, abarcar un poco más de terreno. Quizás pudiéramos decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quisiera que tú me ayudes, porque yo quiero que Venezuela entero sepa de esta salvación tan grande. Yo quiero que cada rincón, que cada pueblo, cada ciudad, cada campo
donde haya una familia, llegue esta predicación y que la gente conozca esta salvación. Eso es lo que quisiéramos que tomáramos en esta mañana, como más compromiso con la predicación, más compromiso con el estudio de la palabra, y verá que podemos alumbrarle al mundo, aleluya, para que el mundo conozca que es la salvación. Vamos a orar, levante su mano al cielo y dígale al Señor lo que usted necesita recibir. Necesita que Dios le dé más fuerzas, que Dios le dé más conocimiento. Hermano, cuando yo comencé a leer esta Biblia, a veces me tocaba cerrarla porque no entendía nada. A veces me tocaba dejar así porque no entendía cómo hacer, cómo entender. Pero vea, gracias a Dios por lo que he aprendido, por lo que me han enseñado, hoy conozco esta salvación. Así que hay que enseñarle a otros también. Oremos, soberano Dios. Bendito Salvador Jesucristo. Necesitamos que Venezuela sea iluminado de este conocimiento. Señor, necesitamos que Venezuela reciba el conocimiento de la verdad. Usa nuestras vidas, Señor, para llevar este mensaje. Úsanos para aprender, Dios mío, para dedicarle tiempo a su palabra. Señor, que cada hermano, cada creyente se entiende en tener este conocimiento, Dios mío, en predicar su palabra.